Okay. I told you to create some questions. Les dije crear algunas. No. No. Please turn your audio, please. Por favor, apaguen su audio. Para tener este trabajar. ¿Ya? Okay, let's do a class activity. Vamos a hacer una actividad. ¿Ya? Let's create some examples of questions in simple phrases. Vamos a crear ejemplos en presente simple. So you have to write in the chat your examples. ¿Ya? Escriben en el chat sus ejemplos. Okay, let's start. For example, I'll start. Yo voy a empezar giving an example. ¿Ya? Like this. Do you like, for example, do you like seafood? This is an example. Do you like seafood? Okay, it's your turn. A ver, ustedes creen sus preguntas y escriben. Do you like eggs? Very good, Amy. Another one. Do you like running? Okay, very good. No usen tanto do you, traten de usar a ver con el does también. Do you go to school? Yeah? Do you go to school? Very good. Do you like chicken? Do you run in mornings? Okay, very good. For example, does Luis eat pizza? This is another example. Does he go to the shop? Shop is only one O, ¿ya? Con una sola O. Does he go to the shop? Está bien. Does Luis eat pizza? Another example. Ya se lo puse a Maya nomás. Era para todo. Mi pregunta era esta. Do you love your sister? Very good. This is my question, my creation. Does Luis eat pizza? Do you love your sister? Very good. Another example. Otro ejemplo. En el caso del ejemplo de Luana, dice sentimiento. You love your sister. Does he enjoy classical music? Okay, very good. Does she eat fish? Do you want a hug? Very good. Excellent. Do you need cash? Excellent. Does she like sports? Very good. Don't forget the question mark. No se olviden el mensaje, la interrogación. Okay. Another example. Okay. To continue. Another example. Please apaga tu audio. Turn on your audio, please. Otro ejemplo, por favor, a ver. Veamos. Me ha trabajado María, Cristian, Amy, Fabiola, Lucero, Luana, Amaya, Cristian, Fabiola, otra vez Cristian, María Paz, Amaya, Amy. ¿Dónde están los demás? Does Juan work in the library? Very good. Do they? María Paz, do they? They is with do. Look at the image. Miran el ejemplo, miran la imagen. Ahí en la imagen está quienes usan do y quienes usan does. Es do they go to the park, okay? Another example, please. Another example. Con do, ¿no? Con do y dash. Do y dash, claro. Do you go to the beach? Very good. Ya no mucho do you, a ver, cámbienle un poco el sujeto. Usen do we, do they, a ver. Usen nombres, use names. Para que no sea todo el tiempo repetitivo como el do you. Usen nombres, a ver. Digamos así, a ver, voy a poner, let me create another example. Do they go to the park? Very good. For example, do Raúl and Peter do we eat pizza? Very good. They say like,
get up. Okay, I create an example. Do Raúl and Peter get up at 9, for example? María wants to go. Amy, esa oración está en afirmativo. A ver cómo es en pregunta. Mira la fórmula que está en la diapositiva. ¿Ah? Si yo digo María wants to go to the street, ¿cómo paso eso a pregunta? María es do o does. ¿Y qué pasa con el verbo wants? A ver, inténtalo otra vez. Try it again. Today like pizza, ok. María Paz, no te olvides la signo de interrogación, no olvides el signo de interrogación. ¿Puedo poner la respuesta de la pregunta? También, sí, no hay problema. They get up at 9 a.m. At. They get up at 9 a.m. At siempre lleva at. Does Maria go to the street? Very good, Amy. Ahora sí está bien. Does Maria go to the street? Another example. Por ejemplo, vamos a un ejemplo más. Este le voy a escribir. Para continuar con la siguiente diapositiva. Ya, digamos así. Does Amy ask questions about food? For example, like this. Does Kelly ask questions about food? So don't forget, listen to me. Escúchenme bien. We use do or does to make a question in the simple present tense. En presente simple yo hago preguntas con do y does, pero con verbos así como hemos usado. Does José speak French? France no, sino French. French. El idioma es French, porque France es el país. Siempre usa mayúscula, ¿ok? Todo lo demás está bien. A ver. Does. Está el nombre ahí, por ejemplo, José. José equivale al día. Speak es el verbo que estamos usando, como acá. Aquí estamos usando speak en todo el día. Y el complement, y siempre debe haber un signo de interrogación al final. Y acá te dice, the base form of the infinitive, la forma base del verbo infinitivo, sin el to, el verbo solo. No digo, do you to speak? No. Do you speak? Do you go? Do you need? Do you speak? Do you live? Or does he go? Does he need? Does he speak? Does he live? ¿Algo me tenías que decir? ¿Alguien habló, creo? ¿No tenía algo que decir? ¿Sí, no? No me dijo nada. Entonces, ponle silencio porque se escucha todo de tu casa, ya, por favor. Entonces, acá. Do, only with the subjects, I, you, we, they. Does, only with the subjects, he, she, it. Esta es una regla que no se debe de olvidar. And the verb in the base form. Y el verbo en su forma base. And all the time, always, 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 the question mark at the end of the question. El signo de interrogación siempre al final de la pregunta. Okay? Look, and this is important. Esto es importante. Third person verbs lose the final S in question. Cuando use la tercera persona, la letra S desaparece. Okay? So we did the activity, creating some examples. Creamos ejemplos. Okay, let's continue with the next one. Present simple questions. Un niño con la fuerza de un hombre. A ver, Daniel, te estoy escuchando. Por favor, apaga tu audio, please. Ok. Thank you. No. A ver. Present simple questions. Escúchame bien. Remember that the examples, about the examples, we use do and does. Usamos do y usamos does. Do with I, you in plural,
we, and they. It does only with he, she, it. Is the third person singular. La tercera persona singular. Me, porque hay dos you. Porque uno es el you singular de tú o usted y el otro es el you plural de ustedes. ¿Ah? And the verbs are always in the base form. Los verbos siempre están en la forma base. ¿Ah? The first kind of question, el primer tipo de preguntas, yes, no questions. Remember, when we worked with the verb to be, cuando trabajamos con el verbo to be, usamos yes, no questions and WH questions. It's the same, es lo mismo. ¿Ah? What happened with the yes, no questions? Yes, no questions are used to check information. In yes, no question, I check if the information is correct. For example, do you like coffee? ¿Te gusta el café? If it's true, yes, I do. If it's a lie, no. It's incorrect, no, I don't. Huh? Do you find something important in the grammar rules? Vamos a ver si encontramos algo importante acá. Everything is important. Todo es importante. Why? Because you have to make a difference between do and does. Tienes que hacer una diferencia entre do y does. ¿Ah? Do is used with the subjects I, you, we, and they. Miss, why two you? ¿Por qué hay dos you? Because one is in singular and the other is in plural. ¿Ah? Porque uno es singular y el otro es plural. Pero las reglas siguen siendo las mismas. And does with he, she, he, she, it is the third person in singular. He, she, it es la tercera persona singular. ¿Ah? No plural, singular. La tercera persona singular. Another important thing, algo importante. Pay attention, please. Estoy viendo que unos se ríen y no prestan atención. ¿Ah? Something important. The verb is always in the base form. El verbo siempre está en su forma base. ¿Ah? No hay ningún cambio. No letter S. No hay letra S. ¿Ah? Los verbos se mantienen tal cual. ¿Ok? No hay ningún cambio. So, let's create some examples of yes, no question. Vamos a crear ejemplos. A ver. Look at me first. Mira primero. For example, if I write something like that. Does Laura go swimming on Sundays? No, acá yo quiero saber si Laura se va a nadar los domingos. Does Laura go swimming on Sundays? If the question is affirmative, si la respuesta, is the answer is affirmative, si la respuesta es afirmativa, I answer, yes, she does. Okay, yes, she does. In this case. But if my answer is negative, no, she does. Okay? This is in negative. ¿No? Observa eso. This is with the auxiliary does. Esto es con el auxiliar does. Ahora, ¿qué pasa si yo pregunto con el auxiliar do? For example, do the students understand the class? Quiero saber si los alumnos entendieron la clase. Do the students understand the class? If my students understood the class y mis alumnos entienden la clase rápido, por ejemplo, I answer, yes, they do. Why they? ¿Por qué they? Porque son ellos. Estamos hablando de los alumnos. Yes, they do. Ahora, if my answer is negative, si ninguno entendió nada, yo hablo en chino y no en inglés, entonces, so my answer is no, they don't. No, they don't. Okay? Do in affirmative answers. Don't in negative answers. Only for I, you, we, they. Solo para I, you, we, they. But if my subject, mi sujeto, is he, she, it, I use the auxiliary does in my answer.
Does for affirmative answers, doesn't for negative answers. ¿Ya? Eso vamos a tomar bastante en cuenta. Okay, so let's create one. No. Let's do an activity. Only 4 sentences, solo 4 oraciones. I create a sentence, yo voy a crear una oración, and I put the sign at the right. Y voy a poner un signo a la derecha. ¿Ya? Una vez que yo haya puesto el signo, ustedes, según el signo, van a contestar la pregunta. ¿Ok? For example, like this. Do you like ice cream? I'm busy. Do you like ice cream? And my answer is like this. Ya. ¿Cómo contesto en esto? ¿Cómo contesto? Do you like ice cream? In affirmative. Answer in affirmative, please. Contesta en afirmativo, por favor. Es como si te preguntara a ti. Por eso dije do you. ¿Cómo contesto eso? Yes, I do. Very good. Yes, I do. ¿Ah? This is the correct answer. Esa es la forma correcta de contestar. Another question. All right. For example, like this. Does Mary eat tomatoes? Does Mary eat tomatoes? But my answer has to be in negative. A ver, does Mary eat tomatoes? In negative? No, she doesn't. Very good. No, she doesn't. That's correct. Another example. Otro ejemplo. Does the baby cry at night? Si el bebé llora de noche. And my answer is yes. A ver. Yes, she does. Ya, supongamos que sea she el bebé, ¿no? Y si, la bebé. Y si es un bebé varón, ¿cómo será? Yes, she does. Yes, he does. Very good. Yeah. Yes, she or he does. Very good. Yeah. Another question. Yeah, for example, let's see. Does Mike make a big mistake? Si Mike cometió un grave error, my answer is negative. Please answer in negative. Does Mike make a big mistake? Answer in negative, please. Tú no eres Mike. No, he doesn't. You nailed it. Very good. No, he doesn't. Confundí. Ah, sí, te confundiste. Está bien. No, he doesn't. ¿Ah? Fíjense bien. Observe. Muy bien, Fabiola, muy bien. Observe the subject. Siempre observen los sujetos. Si no observas los objetos, ahí es donde nos equivocamos. ¿No? This kind of questions are called yes/no questions. Now we are going to talk about WH questions. WH questions like what, where, when, why, how, and who. Así como hicimos igual como con el verbo to be. Who, what, where, when, how long, etc. The WH word is first. Las WH questions van primero. Then the auxiliary, do or does. Or then the subject, and finally my complement. And don't forget the question mark. No olvides el signo de interrogación. WH questions are used to give complete answer, more detailed answers. En el primero diste short answers, to check information, para comprobar si la información es correcta. In this case, we are giving complete answers. Vamos a dar respuestas completas y detalladas. Do you remember this kind of question? ¿Te acuerdas? We did this kind of question with the verb to be. Hicimos este tipo de preguntas con el verbo to be in present continuous.
Lo mismo, solamente que acabamos de trabajar con simple present. Let's create some kind of questions and answers. For example, if I write, what kind of music do you like? If I ask, what kind of music do you like? What is your answer? Si yo pregunto, what kind of music do you like? ¿Cuál es tu respuesta? Answer me, please. You answer yes, no, or you write a kind of music. A ver, ¿cuál es tu respuesta a ese tipo de pregunta? What kind of music do you like? I like the rock of the 90s. Good, that's correct. It's a complete answer. It's more detailed answer. ¿Ah? Es una respuesta completa con detalles. If I ask, what kind of music do you like? Si yo pregunto, ¿qué tipo de música te gusta? And you answer yes, y tú me contestas yes, it doesn't have any sense. No tiene sentido. ¿Ah? So you have to give a detailed answer. Tienes que dar una respuesta detallada, como like, I like the rock of the 90s. ¿Ah? Le gusta el rock de los 90. ¿Ah? Ese tipo de música le gusta. A ver, another question. Where, for example, does Paul go every afternoon? Where does Paul go every afternoon? ¿A dónde va Paul todas las tardes? Invent, create an answer. Invéntame una respuesta. Where does Paul go every afternoon? Remember, Paul is in third person. Paul es en tercera persona. A la hora que yo conteste, tengo que poner un lugar, pero el verbo lo tengo que poner en tercera persona. All right, please. Where does Paul go every afternoon? He goes. Go or goes? Goes. Goes. Goes to the library, Paul goes to the pool, Paul goes to the cafeteria. Very good. Huh? So where is used to talk about a place. Huh? Where usamos para decir lugar. What era para object, objeto. Where to place. Huh? He goes to the library, Paul goes to the pool, Paul goes to the cafeteria. This is a place. Huh? Another question. Voy a crear otra. Who Another example. Who lives in the city? Who lives in the city? Who? Which is my answer? ¿Qué respuesta uso a who lives in the city? Piensa. Who lives in the city? If I ask who lives in the city. Está correcta, pero la voy a poner igual. Bien. Sin miedo, dígame. The citizens, that's correct, the citizens. Está bien, los ciudadanos. No. Another answer, please. Otra respuesta. Who lives in the city? Podemos poner un nombre. Si estamos hablando en general, serían los ciudadanos. Ajá, porque son los ciudadanos, ya. Entonces, who is for subject. Who es para sujeto. Entonces, ¿qué respuesta tendría yo que poner a who lives in the city? Un ejemplo es que he puesto the citizens. Another example, a ver, nombres de alguien. My relatives and me. Ya no pongas lives, solamente my relatives and me, nada más. Y cuando es my relatives and me, mis parientes y yo, ya no uso lives. ¿Ah? Solo my relatives and me. ¿Ah? My relatives and me. I have to answer using a subject.
Tengo que contestar, Ness lives in the city. Good, Ness lives in the city. ¿Ya? Tengo que contestar usando subject. Who is for subject? Okay. A ver, another example. My brother, that's correct. When another question. It's a routine. When does the teacher go to the park? Like the routine of the teacher, como su rutina. The teacher goes to the park when? When does the teacher go to the park? Okay. Sofía and Lara, good. Sofía and Lara, también it's for subject. Now, when does the teacher go to the park? Okay. At 5 p.m. The 5, no, at 5 p.m. That's correct. At 5 p.m. ¿Ah? Cuando yo digo horas, es at y la hora es at 5 p.m. ¿Ah? No at the 5, at 5 p.m. Nosotros decimos a las 5, at night. At the night, Friday afternoons, that's correct, is at night. Okay, at night. At night, Friday afternoons, it's on Friday. ¿Cómo se dice entonces? ¿Es at 5 o'clock o at the 5 o'clock? At 5 o'clock. At 5. At the 5 no. Como nosotros decimos a las 5, a las 11, a las 6, nosotros sí decimos con artículo, las, los. Pero ellos no. Solamente at y la hora. ¿Ya? En el caso de días de la semana, on y ya, y el día de la semana. ¿No? Llevan una preposición. In the case, at night. ¿No? Night on Friday. Días de la semana, preposición on. ¿No? Night, day, morning, afternoon, at. Time, con la hora, at. ¿No? A ver, another. Why? Why? Why do you like ice cream? No. Why do you like ice cream? I want to know the reason. Invent an answer. Why do you like ice cream? There. Why do you like ice cream? Why do you like ice cream? Why do you like ice cream? Why? I want to know the reason. Quiero saber la razón. ¿Cómo contestarías? I like for the fresh, that's correct. I like for the fresh. Cuando yo pregunto con why, a ver, ¿cuál es la respuesta clásica en why? Lo que me has dicho también está bien. I like for the fresh, porque es fresco. No. Because it's delicious, that's correct, because it's delicious. So remember, why is for, because. Why is porque? Because it has a pleasant taste, very good. Because it has a pleasant taste, that's correct. No, because it's delicious, I like for the fresh, that's correct. No? A ver, the last one. Hemos visto what, where, when, why, how y who también, ¿no? Nos toca con how. Ok. How does Henry go? How does Henry go to school? I want to know the way. How does Henry go to school? How does Henry go to school? The way,
What he go to school? How does Henry go to school? Invent an answer. Inventa una respuesta, ¿verdad? How does Henry go to school? Create an answer. In the car. En el carro. No. Cuando yo hablo por medio de transporte, means of transportation, I use the preposition by car, or maybe by skate, or maybe walking, running. ¿No? Cuando uso medio de transporte, uso la preposición by. ¿No? For example, by car, by skate, by bus. Walking, it's correct. Running, it's correct. También cuando yo quiero decir a pie, digo, I say, by foot. ¿No? También a pie. O walking. By foot, walking, it's correct. Running, it's correct. ¿No? También puede ser, it's possible to say, by bike. By bike. ¿No? This is the way. Okay, let's continue. Yeah, you have an activity and then we are continue practicing. Después vamos a seguir practicando. You have a video to watch, only to watch. Solamente vas a verlo, no vas a hacer nada más. Solo para notar la diferencia entre las preguntas do y does, don't y doesn't, did y didn't. ¿En qué? En pronunciación. Solo para eso. Cuando lo veas solamente vas a ver cómo se pronuncia, nada más. ¿Ya? Es solamente para saber cómo pronunciar cuando uso do, does, don't, doesn't, did y didn't. Solamente para saber la pronunciación, solo para eso. Pero la actividad que sí vas a hacer, vas a crear un párrafo pequeño, así como hicieron de la comida rara, pero esta vez van a explicar su rutina de ustedes, su rutina diaria, desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿No? ¿Qué es lo que hacen diariamente? No me hagan un párrafo grandazo de lunes me levanto y el martes, no. Lo que hacen en general, ¿ya? Lo que hacen en general, diario. ¿Ah? Usando presente simple, o sea, tengo que hablar en primera persona. I get up at 7 o'clock. After that, usen conectores, ¿ya? After that, I take a shower, or I wash my face, I go to the, I change my clothes, I have breakfast, usen hora, ¿ya? Usen tiempo, solo expliquen su rutina diaria. Lo que hacen, ahora que están de vacaciones, ¿qué es lo que normalmente hacen diariamente? Trabajan en presente simple, un párrafo pequeño, no necesito un párrafo grandote de 1000 palabras, no, algo simple, nada más, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer la siguiente clase. A ver, como ya hemos trabajado, vamos a practicar un poco más, ¿no? Vamos a practicar un poco más y necesito, por favorcito, nuevamente compartir la pantalla para poder 4 minutos trabajar un poquito en práctica. Por favorcito, si me pueden dar la función de compartir pantalla para poner pizarra, please, please, please. ¿Dónde está el presentador? Quiero compartir pantalla, por favor. Please, I want to share screen. I need to share screen. ¿Dónde están? Thank you so much. A ver, vamos a ver en pizarra, ¿no? Some examples. Only some examples. Solamente algunos porque ya tenemos poquito tiempo. Hasta que A ver, por ejemplo, tú me vas a poner el que falta. Todavía no me dieron nada. Okay, kind of food do you like? Which is the double Jewish question. ¿Cuál es la double Jewish question que voy a usar aquí?
And what? What? Because what is used for object. Porque what se usa para objeto. Objeto. En este caso, what kind es como para decir qué tipo, qué clase. Por eso. Another. Da mucho lío. Vamos a ponerle dos. Tengo poco tiempo, me voy a presionar. Okay. Does he meet his friends at the skate park? For place, para lugar, ¿qué pongo? Where? Exacto. That's correct. Where does he meet his friends at the skate park? A ver. This is a yes, no question, and it's in negative. Does the boy live near the beach? This is negative. How can you answer? No, he doesn't. That's correct. No, he doesn't. ¿No? Another example. Ya nos queda poquito tiempo. This is the last example. Do the girls like coffee? Yes, they do. Very good. Esa es la diferencia entre cada pregunta. Uno es W y el otro es muy bien y el otro es yes, no question. No olviden de crear su párrafo con su rutina, ¿ya? No se olviden de eso. Es lo único que falta hacer, nada más, ¿ya? The class is over. La clase ha terminado. Thank you very much. See you next class. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, students. Take care. Okay?